mis estados aumentados tienen una duración ilimitada. Capítulo 91. Probando las runas. Nada mal. El anciano evaluó a Jianli durante mucho tiempo antes de decir esta oración que apenas podría considerarse un elogio. Después de todo, él era un maestro. Tuvo que darse aires. De lo contrario, ¿cómo podría disciplinar a sus discípulos sin tal imagen? Eso es todo. Te permitiré descansar por un día. Vuelve a mí mañana a esta hora. El anciano recogió la caja de hielo que contenía el corazón del simio demoníaco del suelo, se dio la vuelta y desapareció de la vista de Jianli en unos pocos pasos. Jianli hizo lo que le dijeron y solo pudo darse la vuelta y marcharse. En términos de su cuerpo, todavía estaba en óptimas condiciones y no necesitaba descansar en absoluto. En términos de su mente, aunque solo tenía el estado de recuperación proporcionado por una píldora de vigor apenas aceptable, no pudo hacer que Jianli dejara de dormir por completo. A lo sumo y solo no pudo dormir durante 7 u 8 días. Sin embargo, solo habían pasado 2 días desde que se durmió. Jianli sintió que aún podía trabajar duro durante mucho tiempo. Sin embargo, su maestro parecía tener algo planeado por el momento. Por lo menos, no podría enseñarle hoy. Cuando caminó hacia el área exterior del Demon Banqueting Hall, Jianli de repente descubrió algo interesante. En dirección al puerto del Demon Banqueting Hall, se podía ver desde lejos que había un simple muelle temporal donde se detuvieron los 3 barcos de guerra dañados. Había mucha gente reunida allí, ocupada en algo. Jianli estaba temporalmente libre. Después de acercarse, descubrió que la gente del salón de refinamiento de armas estaba allí, reparando las naves de guerra. Después de mostrar la ficha, evitó con éxito el letrero de no entrar y se acercó para echar un vistazo. Lo que sorprendió a Jianli fue que no todos los ancianos y discípulos del salón de refinamiento de armas se reunieron alrededor de un buque de guerra para repararlo. Había un grupo de personas en un taller temporal. Estaban dibujando todo tipo de patrones complicados y exquisitos en tablones de madera del mismo tamaño y tamaño. El concepto de diseño de una nave voladora tan grande era completamente diferente al de los artefactos mágicos ordinarios. Debido a su tamaño, significaba que era casi imposible que una sola persona lo hiciera. Había mucho trabajo. La mejor solución para un proyecto tan grande fue ensamblarlos después de procesar todas las partes por separado. Los pocos ancianos que realmente habían captado la técnica de refinamiento más avanzada solo necesitaban coordinar la situación general y ser responsables de la construcción de formación de matriz central más difícil. En cuanto a toda la formación de matriz complicada, podría dividirse en más de 10.000 runas más simples y básicas. Podrían distribuirse adecuadamente a las diversas partes de la nave voladora y luego entregarse a los discípulos del salón de refinamiento de armas para que los controlen. Los discípulos del salón de refinamiento de armas realmente no necesitaban dominar demasiadas cosas. Siempre que uno domine algunas runas básicas, puede participar en la producción de piezas de la línea de montaje y solo ser responsable de las piezas en las que es bueno. Tal método de refinamiento podría usarse para el transporte, la construcción, los cielos de grutas y otras formaciones de matriz a gran escala. La eficiencia del trabajo era muy alta. Además, tenía otra ventaja, que era más cómodo de reparar. Al igual que los 3 buques de guerra voladores dañados, obviamente no eran adecuados para volver a forjarse como artefactos ordinarios. Sin embargo, los cultivadores podrían desmantelar directamente las partes dañadas del casco del buque de guerra y reemplazarlas con las partes nuevas. Se consideraría un éxito. Jianli se paró a un lado y observó por un momento. Tal vez fue porque las runas en las tablas de madera eran relativamente simples y básicas, ya no se sentía mareado. En cambio, mirando las líneas profundas de las runas, parecía poder ver el ki espiritual fluir en su interior. Era una sensación mágica, como si instintivamente supiera que una runa en el tablero de madera significaba flotar. Agarró una tabla de madera. Se sentía pesado y duro al tacto, pero después de insertar suavemente un soplo de ki espiritual, instantáneamente se volvió tan ligero como el aire. Después de soltarla, esta tabla de madera flotó en el aire por un rato antes de descender como una pluma. Jianli no tenía una raíz espiritual de atributo fuego, y actualmente no poseía el fuego del cielo y la tierra, por lo que, naturalmente, no podía desarrollarse en la dirección del refinamiento de armas. Sin embargo, el camino de las runas y las formaciones estaban interconectados. Podría intentarlo aquí. Como mínimo, debería confirmar si tenía este talento o no. Por lo tanto, siguió adelante y encontró a un discípulo que parecía ser el más hábil entre los discípulos registrados. Hermano menor.
Jian Li se acercó y palmeó el hombro del discípulo. Ese discípulo sostenía un cuchillo para tallar runas y estaba dibujando cuidadosamente un punto clave. Después de ser interrumpido por Jian Li, usó demasiada fuerza y el patrón de runas cambió de forma directamente. Sin ningún suspenso, se desperdició toda la tabla de madera. Tú, hola, hermano mayor. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Ese discípulo originalmente tenía la intención de maldecir, pero tan pronto como se dio la vuelta y vio el uniforme blanco y elegante del discípulo interno de la secta de Jian Li, todo su disgusto se desvaneció al instante, e inmediatamente lo recibió con una sonrisa. Hermano menor, lamento haberte distraído. Jian Li le dio unas palmaditas en el hombro a este hermano menor a pesar de que parecía ser al menos 10 años mayor que Jian Li. No. Fui descuidado, no te preocupes por eso. Ese discípulo rápidamente agitó su mano, sin atreverse a estallar realmente. Aunque era un discípulo registrado del salón de refinamiento de armas y siempre le había ido bastante bien en la secta exterior, todavía tenía que dirigirse respetuosamente a los discípulos de la secta interior como hermanos mayores. Ah, no puedes decir eso. Este problema fue mi culpa. Ya que me llamaste hermano mayor, ¿cómo podría dejarte sufrir una pérdida sin razón? Si se corriera la voz, ¿no se reirían de mí los extraños? El discípulo de la secta exterior tenía una expresión de impotencia. Una cosa era que este hermano mayor lo molestara mientras tallaba las runas, pero ¿por qué todavía no lo dejaba ir? Hermano mayor, está realmente bien. Es solo un tablero de runas. Puedo tallarlo de nuevo. Si hay algo para lo que me necesites, solo dímelo. No rechazaré nada de lo que pueda hacer. Claramente, cuando los discípulos de la secta interna ordenaron a los discípulos de la secta externa que hicieran cosas, no había necesidad de ser tan excéntrico. Podrían decirlo directamente. Oye, hermano menor, no digas eso. Realmente quiero compensar mis errores. ¿Qué tal esto? Hermano menor, enséñame a dibujar las runas en esta tabla de madera. Después de que lo aprenda, tallaré otra tabla de runas para ti. ¿Qué tal eso? Cuando Jian Li dijo esto, ese discípulo entendió de inmediato. Este tipo solo quería probar su talento en el refinamiento de armas. Debería haberlo dicho antes en lugar de preocuparlo durante mucho tiempo. Se había encontrado con más de una de esas situaciones. Hubo un buen número de discípulos que querían probar su talento en el salón de refinamiento de armas y el salón de alquimia. Cada pocos días, habría algunos discípulos que querían probar suerte viniendo a buscar su ayuda. Además, había discípulos de la secta externa y discípulos de la secta interna entre ellos. Si fueran discípulos de la secta externa, independientemente de si tuvieron éxito o no, generalmente darían una cantidad considerable de piedras espirituales como compensación por su tiempo. Si fuera un discípulo de una secta interna, a menudo regañarían a la persona después de fallar en el intento. Y así, esperaba lo que sucedería a continuación. Sin embargo, esta vez, estaban presentes muchos hermanos mayores de la secta interna del salón de refinamiento de armas. Este pequeño hermano mayor probablemente no se iría por la borda. Sin embargo, todavía puso una expresión emocionada. El hermano mayor es sabio. Gracias, hermano mayor. El hermano menor definitivamente hará todo lo posible y no se atreverá a ocultar nada. En su corazón dolía por la tabla de madera espiritual que estaba a punto de desperdiciarse. El discípulo primero sacó un diagrama de talismán detallado y se lo explicó a Jian Li mientras lo comparaba con una tabla de madera terminada. Las cosas a tener en cuenta, cómo usar el cuchillo para tallar runas, cómo enviar ki espiritual al dibujar las esquinas de las runas y muchos otros puntos para el refinamiento básico de armas. Esto solo estaba dibujando la runa más básica. Si se expandiera a una formación de matriz completa, esto también implicaría el problema de vincular las runas entre sí. Los pasos eran complicados y los cambios impredecibles. La dificultad solo podría describirse como aterradora. Jian Li tomó el pequeño cuchillo de trinchar y aprendió de los demás. Envolvió el cuchillo de trinchar y su palma con un paño. De esa forma, podría evitar tocar las virutas que caían del material tallado. En resumen, los detalles determinaron el éxito o el fracaso. Jian Li respiró hondo antes de que el ki espiritual se extendiera desde su mano. El ki espiritual de atributo Yin llenó el cuchillo de trinchar, haciéndolo más afilado y más estable. El ki espiritual de atributo madera se filtró en la tabla de madera, lo que le permitió dominar completamente los patrones de madera en esta madera espiritual.
Después de sostener bruscamente el papel del talismán y gesticularlo en la tabla de madera, la mano de Jian Li no dudó en comenzar a tallar. Apuñalar. Apareció una escena incómoda. Jian Li no esperó su fuerza aumentada y usó directamente el cuchillo de trinchar para perforar la tabla de madera. Mientras actuara normalmente, solo los demás se sentirían incómodos. Jian Li inmediatamente fingió ser indiferente. Lo intentó unas cuantas veces más con el trozo de madera arruinado. Después de encontrar una cantidad adecuada de fuerza, tiró el trozo de madera y sacó una nueva tabla de madera. De pie a su lado, ese discípulo de la secta exterior tenía una expresión de dolor mientras observaba nerviosamente las próximas acciones de Jian Li. Quería recordarle a Jian Li que prestara atención a su fuerza, pero temía que Jian Li se sintiera molesto, por lo que solo pudo poner una expresión amarga y quedarse a un lado mientras se sentía ansioso. Jian Li calmó su mente y volvió a tallar. Aunque la tabla de madera era bastante dura, era incomparable con su gran fuerza. A medida que su cuchillo de trinchar se deslizaba suavemente sobre la tabla de madera, grandes cantidades de virutas de madera volaban y el ki espiritual puro se llenaba constantemente. Esta era la dificultad de dibujar runas. La suavidad del camino de la runa era el criterio más importante para determinar si una runa era buena o mala. Las mejores runas eran aquellas que podrían completarse con un solo movimiento. Siempre que hubiera una pequeña pausa o incluso un descanso, habría una falla relativamente obvia en la fluidez del patrón después de la formación. En términos generales, se consideraría que uno ha pasado si se detuvo menos de 10 veces. 3 veces se esperaba excelente. En este aspecto no podía faltar en absoluto talento, concentración y técnica. Lo más importante, era el punto misterioso de la espiritualidad. Para decirlo en términos más simples, era el talento para los arreglos de runas. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos pasaron, la hoja en la mano de Jian Li movió con fluidez, bailando cada vez más suavemente. Frente a sus ojos, era como si viera un punto de luz espiritual en el tablero de runas de madera. No pensó en nada y solo sostuvo el cuchillo de trinchar en su mano mientras perseguía ese punto de luz espiritual. En este maravilloso estado, nació una talla espiritual que parecía una obra de arte. Un hermano mayor de la secta interna en realidad corrió al área donde estaban trabajando los discípulos registrados. Esta anomalía atrajo rápidamente la atención de los discípulos de los alrededores. Los pocos discípulos registrados a su lado se sintieron atraídos. Al principio, podría haber venido con la intención de admirarlo y adorarlo. Sin embargo, mientras miraban, se dieron cuenta de que algo andaba mal. La escena ante sus ojos hizo que las mandíbulas de estos discípulos de la secta exterior se cayeran. Tan rápido. ¿Es realmente tan suave? El hermano mayor no parece detenido en absoluto. Las runas del hermano mayor son tan hermosas. ¿Por qué siento que sus runas son diferentes de las nuestras? Pero claramente son las mismas. El hermano mayor es muy joven, pero tiene una base sólida. Aunque el hermano mayor es muy joven, se ve tan guapo cuando está tallando talismanes en serio. ¿De qué anciano de nuestro salón de refinamiento de armas es discípulo este hermano mayor? ¿Por qué no lo he visto antes? Hermano alcalde Dan Wu, ¿lo sabes? Los pocos discípulos registrados más tarde miraron al discípulo registrado que estaba junto a Jian Li desde el principio y le preguntaron mientras hacían todo lo posible por bajar la voz y no molestar a Jian Li. Esto, no lo sé. Este discípulo registrado, Dan Wu, originalmente quería decir que Jian Li no era un discípulo del salón de refinamiento de armas. Sin embargo, mientras hablaba, estaba confundido nuevamente. Fue realmente difícil para él creer que una persona que dibujó runas por primera vez podría hacerlo hasta este punto. Esto no era científico ni lógico en el mundo del cultivo. Estaba más dispuesto a creer que Jian Li era en realidad un discípulo interno de la secta del salón de refinamiento de armas. Era solo que Jian Li había tenido un perfil bastante bajo antes, y esta vez había actuado intencionalmente como si no supiera cómo tallar runas. La intención era llamar la atención de la gente. Pero en el siguiente segundo, su suposición fue rechazada sin piedad. Espera un minuto, ¿no se parece al hermano mayor Jian Li? Un discípulo registrado dijo de repente. Sé más suave. No molestes la talla del talismán del hermano mayor. ¿Hermano mayor Jian Li? ¿Qué hermano mayor Jian Li? La voz de ese discípulo era un poco fuerte, por lo que alguien a su lado lo detuvo rápidamente. Después de notar que Jian Li no reaccionó, continuó preguntando en voz baja.
Es ese hermano mayor Jian Li, el único discípulo de la secta externa que ingresó a la secta interna este año. Tuve la suerte de verlo una vez cuando estaba instalando mi puesto en el área comercial. Debería ser él. La reputación de Jian Li no era muy buena, pero sus hazañas de ganar la gran competencia de la secta externa y finalmente convertirse en un discípulo de la secta interna por sí mismo se extendieron por toda la secta externa. Especialmente aquellos discípulos que habían ingresado a la secta durante 3 años, prácticamente todos adoraban a Jian Li como su modelo a seguir. Esperaban que resultaran los siguientes en destacar. Los discípulos registrados eran solo discípulos de la secta externa, entonces, ¿cómo podrían no saber el nombre de Jian Li? Pero, escuché que el hermano mayor Jian Li se unió al salón de vencimiento de demonios. ¿Cuándo se unió a nuestro salón de refinamiento de armas? Fue una discípula quien hizo esta pregunta. Entonces, todos la miraron extrañados. ¿Has olvidado que ahora estamos en el Demon Banqueting Hall? En este momento, Jian Li finalmente terminó su trabajo. Una hermosa curva conectaba la última parte del circuito. Toda la tabla de madera estaba cubierta con patrones de espíritu complicados, y estaban densamente empacadas pero perfectamente ordenadas. Suspiró. Sopló una bocanada de ki espiritual, eliminando los fragmentos que cayeron sobre la tabla de madera. Al mismo tiempo, también derramó ki espiritual en el camino de la runa en la tabla de madera. Las runas grabadas por el espíritu en la tabla de madera emitieron inmediatamente una luz espiritual brillante. Entonces, la fuerza gravitacional que actuó sobre él se eliminó. Después de que Jian Li soltó su agarre, el brillante tablero de runas todavía flotaba en el aire sin moverse. Era incluso más estable y duradero que el tablero de runas que usó como referencia. Hermano menor, te compensaré con este tablero de runas. Gracias. Nos vemos de nuevo. Jian Li entregó la tabla de madera en su mano al discípulo registrado, Dan Wu. Después de que terminó de hablar, caminó directamente hacia los ancianos del salón de refinamiento de armas no muy lejos. Después de todo, ya había determinado que poseía el talento para las formaciones de conjuntos de runas. No podía seguir aprendiendo runas de un grupo de discípulos registrados. Eso sería un desperdicio de su talento. Antes de esto, al elegir un maestro, el maestro del valle prometió dejarlo estudiar conjuntos de runas. Incluso envió una luz blanca a su ficha interna de discípulo de la secta. Esa luz blanca debería ser algo parecido a una carta de recomendación y un permiso. Junto con su condición de discípulo del anciano principal del Salón de la Destrucción de Demonios, no debería ser un gran obstáculo. Efectivamente, después de que Jian Li expresó su propósito de venir, los ancianos se sorprendieron un poco al principio. Sin embargo, después de ver la ficha de Jian Li, no dijeron mucho y estuvieron de acuerdo directamente. Aunque estaban demasiado ocupados en este momento y no tenían tiempo para guiar personalmente a Jian Li, de acuerdo con su solicitud, todavía le dieron el derecho de ayudar casualmente y acumular experiencia aquí. Competencia básica. Explicación de 1000 runas básicas. Autor. Valle de Almacenamiento de las Escrituras, Dongfang Wanling. El anciano del salón de refinamiento de armas le dio a Jian Li un libro grueso que podía aplastar a la gente con su peso. Se decía que este compendio básico de runas era muy práctico. Las runas básicas registradas en él estaban bastante completas. Además, al final de cada runa, introdujo los efectos exactos, las características, etc. en detalle. Precisamente porque había demasiado contenido completo en él que si la enorme cantidad de información se mantuviera en un deslizamiento de jade, simplemente no era algo que un discípulo del reino de refinamiento Qi pudiera soportar. Por lo tanto, este compendio se registró utilizando la forma más primitiva de un libro físico. Era casi necesario que todos los novatos leyeran. Jian Li lo llevó en sus brazos y se abrió paso entre la multitud mientras estudiaba. A veces, hacía preguntas que no entendía. A veces, tomaba los materiales y corría a un lado para practicar solo. Debido a su identidad y actitud educada, los hermanos y hermanas mayores de la secta interna del Salón de Refinamiento de Armas no dudaron en brindarle mucha orientación y ayuda. Mientras practicaba, el tiempo pasó lentamente. Ya había bastantes tablones de madera con tallas de runas apiladas junto a Jian Li. Había muchos tipos diferentes de tableros de runas exitosos, pero la mayoría de ellos eran productos fallidos abandonados. Después de todo, solo era un novato y no había recibido una guía sistemática. De vez en cuando, todavía cometería algunos errores de bajo nivel y fallaría. Esto era inevitable. Hermano menor Jian Li. Después de un período de tiempo desconocido, sonó un pequeño grito.
Jian Li estaba aturdido. La punta de la hoja se inclinó y la hoja destruyó toda la tabla de madera. Jian Li suspiró y no se culpó a sí mismo por haber sido molestado. Este ya era el cuarto tablero de runas que había fallado consecutivamente. La razón principal fue que su condición se había deteriorado. Incluso si no estuviera perturbado, fallaría muy pronto. Este trabajo de tallar runas consumió una cantidad aterradora de espíritu mental. Jian Li claramente tenía la energía vigorosa para trabajar duro durante más de una semana, pero bajo la alta concentración de dibujar las runas, en realidad no pudo soportarlo más. Se había estado obligando a sí mismo a concentrarse y no sintió nada. En ese momento, dejó lo que estaba haciendo y una ola de sueño lo invadió de inmediato. Frotándose las sienes, miró al discípulo de la secta interna que lo llamó. Hermano menor Jian Li, la prisa hace un desperdicio. Ya es tarde, por lo que debe regresar rápidamente y descansar. Solo entonces Jian Li se dio cuenta de que el cielo ya se había oscurecido por completo. Los discípulos del otro salón de refinamiento de armas ya habían comenzado a empacar sus cosas y marcharse. Gracias por tu recordatorio, hermano mayor. Volveré primero. Jian Li siempre había sido una persona educada. Después de agradecerle, se puso de pie y caminó hacia su pequeño patio. Después de que se fue, un anciano se acercó y le preguntó al discípulo que habló con Jian Li antes. ¿Cuántas runas aprendió hoy? El discípulo hojeó los tableros de runas en el suelo antes de responder. Hay un total de 7 runas diferentes. ¿7? Es un talento raro. Es una pena que no tenga una raíz espiritual de atributo fuego y no pueda refinar armas por sí mismo. Jian Li regresó a su pequeño patio para lavarse antes de acostarse en la cama. Entonces, al igual que en su vida anterior, instantáneamente se puso sobrio. Siempre había tenido sueño sin importar lo que hiciera. Solo cuando se preparaba para dormir se sentía especialmente despierto. En ese momento, sintió la urgencia de sacar su teléfono y revisarlo. Este tipo de sentimiento lo molestó mucho porque estaba en el mundo de la cultivación y no había teléfono aquí. Él pensó por un momento. Lo único que podía hacer que era similar a usar un teléfono era escuchar el sutra del corazón del gran Bodhisattva despreocupado. Suspiró, en una situación en la que no había nada para elegir, las escrituras también podrían usarse como novelas para leer. Jian Li no se levantó. Se tumbó en la cama y sacó un trozo de jade de su bolsillo. Esa fue la hoja de jade que se registró en el sutra del corazón del Bodhisattva. Cuando ingresó a la secta, el maestro del valle ya le había dado el deslizamiento de jade. Jian Li colocó el deslizamiento de jade en su frente. Al mismo tiempo, sumergió su mente en las escrituras. Mientras murmuraba las escrituras, una gran cantidad de información surgió en la mente de Jian Li. Cantando lentamente el sutra del corazón del gran Bodhisattva despreocupado. Nivel de finalización, 0,9,3000, la finalización aumenta en 0,1 todos los días. Duración. El porcentaje de finalización, 0,9,3000, se convirtió rápidamente en 7,8,3000. Cuando combinó las dos partes de la escritura, Jian Li se sorprendió al descubrir que se había llenado más de la mitad del contenido del primer capítulo del Sutra del Corazón del Bodhisattva. Lo arregló poco a poco y en realidad ya podía recitarlo una vez. Por alguna razón, la secta no persistió en registrar el Sutra del Corazón del Bodhisattva. Sin embargo, según su juicio, cuando la escritura esté completa, 10,3000, debería poder continuar con la primera etapa de este cultivo del Sutra del Corazón. Este fue el método de cultivo de refinamiento espiritual de cierta figura poderosa de la antigüedad. Esto hizo que Jian Li se emocionara solo de pensarlo. Por lo tanto, su sueño se convirtió en una mezcla de cánticos mientras dormía. Cuando Jian Li era un mortal, cultivó principalmente un método de cultivo de artes marciales llamado técnica del tigre de la edad. Una de las técnicas se llamaba tigre durmiente, y podría permitirle desviar una parte de su atención para cultivar mientras duerme. En ese momento, podía escuchar el sutra del corazón del Bodhisattva usando un método similar. El único problema era que bajo el estado de canto, su oído se volvería anormalmente sensible. Incluso el más mínimo movimiento podría hacer que se despertara. Sin embargo, este tipo de problema cambió después de que Jian Li se mudó a este patio. Era muy normal que una formación de matriz defensiva confiable tuviera un efecto de insonorización. Después de activar la formación de matriz defensiva, el ambiente en su patio instantáneamente se volvió extremadamente silencioso. Las hojas, insectos y cantos de pájaros de la secta exterior desaparecieron por completo.
De esta manera, sin importar cuán sensible fuera su audición, no tenía que preocuparse por ser molestado. En medio de sus murmullos, Jian Li rápidamente se durmió. Sin embargo, su mente todavía estaba activa. En su sueño extremadamente claro, parecía haberse convertido en un fantasma que no tenía cuerpo físico. Se movía por el patio sin rumbo fijo, flotando por todas partes. Al día siguiente, Jian Li se despertó casi tan pronto como se iluminó el cielo. ¿No es bueno tener abundante resistencia y energía? Parece que no tendré la oportunidad de experimentar la alegría de dormir hasta el mediodía en el futuro. Jian Li se sentó en la cama con expresión deprimida. Bajo la mejora de ciertos estados, su velocidad de recuperación mental y física superó con creces la de la gente común. En solo unas horas, fue despertado por su vigorosa energía. Jian Li se frotó los ojos y de repente pensó en algo. Miró el suelo de piedra caliza a sus pies con una expresión extraña. Esto sonaba increíble, pero Jian Li soñó ayer que había muchos tesoros enterrados en este patio, y uno de ellos estaba incluso debajo de este mosaico de piedra caliza. De ninguna manera, no puede ser cierto, ¿verdad? Después del accidente del Elder Duan, este patio fue registrado por al menos 3 grupos de personas. Incluso se llevaron la cama de jade del Elder Duan Zhuang para confiscarla. ¿Podría ser que lo que estaba escondido no se haya encontrado todavía? Jian Li pisó con fuerza el azulejo, sintiendo que debajo era claramente sólido. Sin embargo, hablando de eso, si lo escondido por un anciano del reino de la formación del núcleo fuera demasiado fácil de descubrir, sería anormal. Jian Li en realidad expresó sus dudas sobre su sueño anoche. Después de todo, era solo un sueño. ¿Podría ser que estaba soñando con lo que pensó en el día? Después de pensar por un momento, Jian Li todavía se agachó y golpeó la losa de piedra caliza. HMPH, es solo una losa de piedra. Maldita sea, duele. Jian Li sostuvo su puño con una expresión de incredulidad. Era un hombre que había cavado una tumba con sus propias manos. ¿Cómo podría ser derrotado por una losa de piedra? Esto no era un cuento de hadas. Ahora, sospechaba seriamente que había un problema detrás de la losa de piedra. De lo contrario, incluso el piso de la casa de un anciano de la formación del núcleo no podría pavimentarse con tan buenos materiales. Jian Li pensó por un momento antes de sacar la espada voladora dañada del ataúd. El material de la espada voladora de la montaña Shu fue definitivamente de primera categoría. Incluso si estaba en un estado dañado, todavía era la herramienta más adecuada para que Jian Li abriera las baldosas del piso. Empujó la cama de madera y clavó la espada voladora ligeramente doblada en el espacio entre los ladrillos. Los ladrillos de piedra caliza estaban muy apretados al suelo, y Jian Li en realidad no pudo abrirlos. Sin embargo, eso no importaba. Jian Li dio un paso atrás y primero desenterró los 8 ladrillos de piedra caliza alrededor de la teja antes de comenzar a desenterrar el suelo desde un lado. Después de desmantelar sus cimientos de abajo hacia arriba, finalmente pareció haber excavado algo. La losa de piedra caliza se relajó repentinamente y Jian Li la levantó directamente. En la parte posterior de la losa de piedra caliza, se talló un patrón de formación profunda. Después de ser levantado por Jian Li, aún emitía una tenue luz fluorescente. Ocultación, difícil, absorción. Jian Li apenas reconoció estas pocas runas en los patrones de formación. Después de dejar temporalmente la losa de piedra a un lado, Jian Li sacó una pequeña bolsa de tela de un agujero en el suelo. Este sentimiento excitó a Jian Li incluso a través de la bolsa de tela. Con manos temblorosas, Jian Li abrió la bolsa de tela y salieron 2 pequeños cristales en forma de hexágono. Este cristal se parecía mucho a una piedra espiritual. Sin embargo, en el material translúcido, todavía se podían ver mechones de hilos dorados nadando. Esto, parecía ser una piedra espiritual de alto grado. Perdone a Jian Li por ser pobre, pero hasta ahora, nunca había visto una piedra espiritual de alto grado. Ese fue un buen artículo por valor de 10.000 piedras espirituales de bajo grado. Llevó la piedra espiritual a su nariz y la olió. Una corriente de puro ki espiritual entró en su nariz, estimulándolo enormemente. Maldita sea, huele tan bien. Esta es definitivamente una piedra espiritual de alto grado. Había muchas impurezas en las piedras espirituales de grado medio y bajo. Sin una formación de matriz específica, era imposible que los cultivadores los usaran directamente. Sin embargo, las piedras espirituales de alto grado eran diferentes. El ki espiritual puro podría refinarse rápidamente mediante cualquier método de cultivo.
Los efectos de recuperar el ki espiritual y aumentar el cultivo fueron mucho mayores que las píldoras medicinales básicas. Esta cosa era demasiado útil para él. Los ojos de Jianli se iluminaron. Usar piedras espirituales de alto grado para cultivar era un método tan lujoso. Sin embargo, para él, no se podía calcular así. Una persona con una raíz espiritual de alto grado necesitaría alrededor de 5 años para abrirse paso en el reino del establecimiento de la fundación con la ayuda de píldoras medicinales. Su velocidad de cultivo actual bajo la mejora de sus estados básicamente podría considerarse a la par con los cultivadores de raíces espirituales de primer nivel que no consumían píldoras medicinales. Tal vez, incluso superaría a algunos. No sabía cuánto tiempo necesitaría para establecer su fundación Dao después de usar esta piedra espiritual de alto grado. Jianli se lamió los labios secos y se obligó a calmarse antes de guardar las 2 piedras espirituales de alto grado. La pregunta era, ¿por qué el Elder Duan Xuan, una persona que estaba a punto de traicionar a la secta, dejaría estas cosas en la secta? ¿Podría ser que originalmente estaba decidido a morir al refinar el Golden Core y el Zombie Core? Planeó sacrificar su vida para refinar el núcleo dorado y luego confiar en la semilla raíz espiritual para reencarnarse como un discípulo inocente. Después de ingresar de nuevo al valle de almacenamiento de las escrituras, dependería de estos ahorros para regresar. Era aterrador pensar en ello. Jianli pensó en la semilla de la raíz espiritual en el ataúd y se sintió un poco nervioso. Para ser honesto, todavía no estaba seguro de si la semilla era en realidad del Elder Duan Xuan. Si era suyo, la situación estaba bien. Si no fuera así, la otra parte podría haber regresado en secreto a la secta. Entonces, ¿no moriría Jianli de una muerte terrible si ocupara el patio donde el anciano enterró sus pertenencias? Olvídalo, no quería pensar en eso por ahora. Incluso si el Elder Duan Xuan realmente se convirtiera en otra persona, definitivamente solo sería un discípulo de la secta externa que regresaría. Mientras Jianli prestara atención a cualquier discípulo de la secta externa que de repente se levantara, podría protegerse bruscamente contra él. Después de cubrir algunas piezas del piso de piedra caliza a su ubicación original, Jianli corrió a otra área y descubrió que había algo enterrado allí. Sacó todo uno por uno. Mirando los artículos sobre la mesa, ¿qué más podría decir Jianli? El Sutra del Corazón del Bodhisattva fue increíble. Estos escondites estaban tan ocultos que ningún otro método podría funcionar y descubrirlos. El patio del anciano fue costoso de construir. Incluso si los discípulos del Lao Enforcement Hall lo registraran, no se atreverían a destruirlo casualmente. Por lo tanto, naturalmente no descubrieron lo que estaba escondido dentro. Sin embargo, en el sueño de Jianli, estas cosas no podían ocultarse. Cuando se movía casualmente por el patio en su sueño, los veía fácilmente. Desafortunadamente, el sueño de Jianli no fue un sueño lúcido. No pudo controlar sus acciones en él, por lo que realmente no pudo investigar todos los lugares del patio. Esto también significaba que muy probablemente todavía había algunos tesoros dejados por el Elder Duan Xuan en este patio. Esto lo hizo involuntariamente desear dormir la próxima vez. Espera, ¿olvidé algo? Jianli miró el rayo de luz solar que entraba por la ventana. Una gota de sudor frío rodó lentamente por su frente. Instintivamente sintió que algo andaba mal. Después de todo lo que hizo, el cielo ya estaba brillante. Jianli recordó de repente que su maestro parecía estar todavía esperándolo. Probablemente iba a llegar tarde a esta hora. Inmediatamente supo que esto era malo y salió corriendo por la puerta hacia el campo de entrenamiento ayer, corriendo rápidamente. En este momento, el anciano miró la olla de medicina hirviendo frente a él y se quedó pensando profundamente. ¿Podría ser que Jianli ya sepa lo que va a hacer hoy? ¿Quién se lo contó? Cada vez son más insolentes. Mientras hablaba, el Elder esparció un puñado de pimientos en la tina grande y agregó 2 palos de leña al fondo. Toc toc. Jianli no encontró a su maestro afuera, por lo que encontró directamente el patio principal ubicado a un lado. Llamó a la puerta y se abrió automáticamente. Adelante. La voz de su amo sonó. Por su tono, parecía que no estaba enojado con él por llegar tarde. Jianli suspiró aliviado y siguió la dirección de la voz para encontrar una habitación tranquila que estaba llena de la fragancia de la medicina. Maestro, ¿qué estás haciendo? Jianli abrió la puerta y fue empujado directamente hacia atrás por el vapor de agua que brotó. En el medio de la cámara, había una tina enorme que obviamente era muy vieja. Estaba lleno de medicina que estaba hirviendo en el agua caliente. Cuando miró más de cerca, no parecía una sopa medicinal en absoluto.
Era simplemente la escena de una olla caliente de Sichuan. ¿Qué estoy haciendo? Como te has convertido en mi discípulo, naturalmente tengo que impartirte algunas habilidades verdaderas. El anciano arrojó casualmente un resbalón de jade, y Jian Li lo recibió inconscientemente. En él había algunas palabras escritas en un texto antiguo, diagrama de sangre de bestia. Aprenderlo lo antes posible, de lo contrario no me culpes cuando termines cocinado. Parecía que el anciano principal del Demon Banquising Hall tenía otro interés en asustar a los niños. No fue tan fácil quemar a Jian Li con una olla de sopa de aceite rojo. Sí señor. Jian Li encontró una estera de meditación para sentarse y colocó el deslizamiento de jade en su frente. Pronto, una corriente de información que portaba un aura bárbara surgió en su cerebro. Bajo el beneficio del estado espíritu enfocado, el atributo de iluminación de Jian Li era 2 puntos más alto de lo normal, lo que prácticamente lo hizo 3 veces más fuerte. Su capacidad de aprendizaje mejoró mucho. Pronto, apareció el nivel 0 del diagrama de sangre de la bestia en la columna del método de cultivo de Jian Li. Como era de esperar, este era un poderoso método de cultivo antiguo. Después de unirse a la secta interna, Jian Li aprendió más sobre el conocimiento oculto del mundo del cultivo. Sabía que un gran cambio en el mundo había ocurrido hace muchos años, y un largo período de vacío había aparecido en el camino inmortal originalmente floreciente. La historia actual del mundo del cultivo en realidad no fue muy larga, y muchas cosas, naturalmente, no se pudieron comparar con los tiempos antiguos. Por lo tanto, ahora se creía generalmente que las cosas antiguas eran todas cosas buenas. Sin embargo, al mismo tiempo, el diagrama de sangre de bestia también era un método de cultivo corporal extremadamente peligroso con una alta tasa de mortalidad. Jian Li levantó la cabeza para mirar los tatuajes densamente empaquetados del Elderé. Claramente, su maestro ya había cultivado este método a un nivel extremadamente profundo. El llamado diagrama de sangre de bestia usaba el cuerpo de uno como un rollo de pintura y la sangre de las bestias demoníacas como material de tinta. Uno podría recolectar bestias demoníacas en todo el mundo y usarlas para fortalecerse. Este camino de cultivo fue extremadamente dominante y bárbaro. Después de dominarlo, uno podría obtener la ayuda de 100 bestias. Esa fue una fuerza de batalla anormalmente feroz. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el peligro y la alta tasa de mortalidad de este método de cultivo también eran algo que no se podía ocultar. Después de organizar los muchos puntos clave del método de cultivo en su mente, Jian Li de repente le preguntó a su maestro. Maestro, si no hubiera derrotado a ese mono demoníaco y completado la prueba de cavar un hoyo, ¿no habría tenido la oportunidad de aprender este método de cultivo? El anciano miró a Jian Li antes de hablar. No es que no tengas una oportunidad, sino que no cumplirás con los requisitos previos. Este no era el anciano sin corazón. De acuerdo con el método de cultivo, extraer la sangre de las bestias demoníacas en el cuerpo era algo bastante peligroso. No era que la temperatura de la sopa medicinal herviría a una persona hasta la muerte. Como cultivador, había cientos de métodos para resolver este problema. El problema era que si quería retener el poder de la bestia demoníaca en la sangre, definitivamente sería incapaz de eliminar por completo la ferocidad de la bestia demoníaca. Si un cultivador quería controlar esta poderosa fuerza externa, tenía que confiar en su voluntad para reprimir esa ferocidad irracional. Pero no había lógica en una batalla de voluntades. A veces, no importa cuán fuerte sea una persona, su colapso solo puede ocurrir en un instante. Por lo tanto, si quería cultivar el diagrama de sangre de la bestia y asegurarse de que su tasa de éxito fuera lo más alta posible, además de requerir una fuerza de voluntad tenaz, la bestia demoníaca que se usó como material tuvo que ser asesinada personalmente por un cultivador. No se podía permitir la ayuda de otros. En cuanto a la idea de acumular fuerza al matar una gran cantidad de bestias demoníacas débiles, era al menos imposible durante el reino del refinamiento de Qi. Esto se debió a que los cultivadores del reino de refinamiento de Qi solo podían llevar una marca de bestia demoníaca a la vez. Ahora, finalmente entendió por qué la primera clase del Elderé fue tan difícil. Pelear era agudizar la ferocidad de uno, mientras que cavar pozos con las manos desnudas era poner a prueba la voluntad. Si cualquiera de los dos fallaba, significaba que esta persona no era adecuada para este método. Después de un tiempo, después de que Jian Li confirmara repetidamente que el método de cultivo estaba familiarizado, se puso de pie y se quitó la ropa. Maestro, estoy listo. Jian Li dio un paso adelante y saltó a la olla hirviendo de sopa medicinal. Anciano levantó la mano y lo tocó.
Su ki espiritual protegió la sopa medicinal, sin dejar que la costosa medicina espiritual perdiera una sola gota. Jianli se sintió bien sumergido en la sopa medicinal hirviendo. Era como la gente común sumergiéndose en una fuente termal. Estaba un poco caliente y un poco hirviendo, pero aún así era aceptable. Enfoca tu mente. Anciano sacó el corazón y recordó solemnemente. Jianli hizo lo que le dijeron. Calmó su mente de acuerdo con la técnica y esperó a que ocurriera el cambio. Golpear. Era el sonido de algo pesado cayendo al agua. El corazón del simio demoníaco del tamaño de una pelota de baloncesto frente a Jianli se hundió en la sopa medicinal, y un denso olor a sangre llenó instantáneamente su nariz. Debajo de la sopa medicinal, un color rojo oscuro se extendió y envolvió el cuerpo de Jianli. Era como si hubiera cientos de insectos nadando a su alrededor y lo mordieran en el momento en que tuvieran la oportunidad. El picor y el dolor daban ganas de rascarse. Los cultivadores de refinamiento corporal fueron realmente desafortunados. A diferencia de la sensación cómoda de refinamiento de ki, los métodos de cultivo de refinamiento corporal eran básicamente aberraciones de autotortura. Quien fuera más despiadado se volvería más fuerte. A medida que la sangre de la bestia demoníaca se filtraba poco a poco en los poros de Jianli, también sufrió una intrusión de color sangre en su mar de conciencia. Antes de que pudiera reaccionar, la frustración, la ira, el odio y otras emociones surgieron en su corazón. Jianli frunció el ceño cuando su estado de ánimo de repente se volvió horrible. En su mente, de repente recordó a las personas y las cosas que había experimentado. Sin embargo, no era un sentimiento cálido y nostálgico. Esta vez, sin una buena razón, estaba insatisfecho con todo lo que había sucedido, disgustado con todos los que había conocido y no quería nada más que matar a todas las criaturas que habían aparecido ante él. La mente de Jianli, que había estado guardando en silencio, se derrumbó por sí sola. Su racionalidad desapareció rápidamente bajo el furioso ataque. Esperó en su mar de conciencia con frustración. Lo único que quería era que esa maldita bestia apareciera rápidamente y dejara que la golpeara. En su conciencia, el color de la sangre se acumulaba más y más. Como deseaba, rápidamente se convirtió en un simio demoníaco color sangre de más de 4 metros de altura, rugiendo ferozmente hacia él. En su conciencia, Jianli se sintió extremadamente molesto. Levantó la mano y golpeó al mono gigante. Inesperadamente, el simio de sangre extremadamente feroz no pudo resistir un solo golpe, y el golpe de Jianli lo lanzó a una niebla sangrienta que cubrió el cielo. Jianli, que había perdido su objetivo, se puso aún más furioso, y la poca cordura que tenía lo estaba abandonando poco a poco. Vil discípulo. Arrodíllate. La neblina de sangre se reunió de nuevo, transformándose en su maestro que lo fulminó con la mirada. El puño de Jianli se estrelló contra él. Hijo poco filial. ¿Cómo te atreves a ser descarado? La niebla de sangre se transformó en el padre del anfitrión original de este cuerpo. Todavía fue destruido por un puñetazo. Jianli. Eres solo un idiota del que aproveché. Esta vez, fue Yan Hong. Sin dudarlo, lo terminó con un puñetazo. Jianli. 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 Los rostros familiares aparecieron uno tras otro, y lanzaron las palabras más crueles e hirientes a Jianli, lo que provocó que inconscientemente se sintiera resentido con todos. Al final, Jianli los ignoró por completo. Con ira, aplastó las figuras formadas por la niebla sangrienta de nuevo en niebla sangrienta una tras otra. Sus emociones también se volvieron más y más frenéticas mientras atacaba. Golpe. Finalmente, después de un período de tiempo desconocido, de repente ocurrió una anomalía. El puño que el cuerpo de Jianli formó a partir de su conciencia blandía constantemente fue repentinamente agarrado por una palma roja como la sangre y lo obligó a detenerse. Así que eso es todo lo que puedes hacer. En el mundo exterior, cuando el anciano vio que la expresión de Jianli cambiaba de ira a ferocidad, y luego de salvaje a retorcida, supo que Jianli se había metido en problemas. Para los cultivadores del cuerpo, nunca temerían una batalla directa. Sin embargo, si tuvieran que participar en alguna batalla psicológica o algo así como cortar el demonio interior, no sería algo en lo que fueran buenos. Fui descuidado. No revisé ese corazón. ¿Podría ser que el simio demoníaco todavía tenga ese tipo de cosa en él? El Dere volteó su mano, y un delgado trozo de hielo apareció en su dedo. Después de eso, miró fijamente la expresión de Jianli. Una vez que la situación perdió el control, se preparó para lanzar el trozo de hielo para evitar que la sangre de la bestia entrara en su cuerpo.
Dentro del mar de la conciencia. Jianli, oh Jianli, entonces esto es todo lo que puedes hacer. La figura de color sangre que sostenía el puño de Jianli cambió repentinamente su apariencia. Cuando estuvo claro, descubrió que tenía una cara idéntica a la de Jianli. ¿Quién eres? Jianli miró a la persona que se parecía exactamente a él y se despertó de golpe. Bajo la cooperación activa de Jianli, el estado de espíritu enfocado finalmente jugó un papel, ayudándolo a reprimir y eliminar rápidamente esas emociones negativas inexplicables. Cuando recordó su locura de antes, la frente de Jianli estaba cubierta de sudor frío. Efectivamente, había cosas extrañas en el mundo del cultivo. Con su poca fuerza, caería en su trampa si no tenía cuidado. No podía ser descuidado, no podía ser descuidado en absoluto. Miró al Jianli color sangre que tenía delante y su expresión también era solemne. ¿Quién soy yo? Eres Jianli, así que naturalmente también soy Jianli. Pero en poco tiempo, ya no serás Jianli. En el futuro, seré el único Jianli en este mundo. Jaja. Jajaja. El Jianli rojo sangre miró al vigilante y solemne Jianli antes de reírse complacientemente como si todo estuviera bajo su control. ¿Quieres reemplazarme? El cuerpo de conciencia de Jianli trató de continuar atacando, usando sus puños para destrozar a la otra parte como antes. Sin embargo, la fuerza de su oponente era extraordinariamente grande. No importa cuánto lo intentara Jianli, fue agarrado por el puño de su oponente y no pudo escapar. Es inútil, es inútil. Ríndete obedientemente. Perdiste demasiado poder en tu locura. ¿Sabes a dónde se fue ese poder? Todo está en mí. Ahora, soy más fuerte que tú, así que desaparece obedientemente. Dame este cuerpo. Como para probarse a sí mismo, la figura de color sangre de Jianli de repente comenzó a crecer. Apareció una fuerza aún más poderosa, suprimiendo por completo la conciencia de Jianli y haciéndolo incapaz de moverse. Ríndete. Yo soy tú, tú eres yo. Ríndete. No trabajes tan duro. Déjame vivir para ti. Cumpliré tu sueño y cumpliré tus ambiciones. Hazlo. Dame tu cuerpo. El Jianli de color sangre todavía se estaba hinchando. Después de todo, tenía el doble de la altura de Jianli. Miró a Jianli y lo guió pacientemente con sus palabras, tratando de hacer que Jianli dejara de resistirse y fuera devorado por él. Sin embargo, después de que Jianli terminó de hablar, notó que Jianli no se movía por completo. Incluso apareció una pizca de una sonrisa fría en la cara del cuerpo de la conciencia, y solo observó en silencio mientras el Jianli de color sangre continuaba su actuación. El rostro color sangre se inclinó cerca de Jianli, casi besándolo mientras preguntaba ferozmente. ¿No tienes miedo a la muerte? ¿No eres yo? ¿No sabes que no le tengo miedo a la muerte? ¿Por qué haces una pregunta tan estúpida? Jianli estaba tranquilo y sereno ahora. Sin embargo, cuando vio la expresión de Jianli, la otra parte no pudo contenerse más. ¿Por qué no me tienes miedo? Estás a punto de ser devorado por mí. ¿Por qué no me tienes miedo? Dos manos de color sangre que estaban hinchadas como piedras de molino agarraron ferozmente el cuerpo consciente de Jianli, como si fueran a aplastarlo en pedazos en el siguiente momento. Sin embargo, no importaba lo fuerte que frotara, la conciencia de Jianli seguía allí sin moverse. Sigue fingiendo. ¿No estás fingiendo ser mi demonio interior? Vamos, veamos si puedes comerme. Jianli abrió su barra de estado y echó un vistazo. Los dos mensajes en él le expusieron directamente la verdad. Empapado en la sangre del mono demoníaco. Estado añadido. Mental manía. Estado añadido. Posesión fantasmal. Mental manía. El atributo de la mente disminuyó en 0,5 temporalmente. Las emociones negativas se reproducirán debido a la disminución de la racionalidad. Duración. 15 minutos más. Posesión fantasmal. El atributo mental se redujo en 0,5 temporalmente. El fantasma intentará robar recuerdos. Duración. 15 minutos más. Este Jianli color sangre no era una gran calamidad del demonio interior. Era claramente un fantasma pequeño y débil. Aparte de robar recuerdos y seducir a la gente, no podía hacer nada más. ¿Qué quieres decir? Si no admites la derrota, te voy a comer. El Jianli de color sangre parecía haberse hinchado mucho, pero en este momento, reveló una sensación de debilidad. No esperaba que el corazón del simio demoníaco contuviera un fantasma así. Es tu capacidad que mi maestro no te haya descubierto. Sin embargo, tienes mala suerte de haber irrumpido en mi cuerpo de esta manera. Jianli gritó hasta que rompió la pierna de la otra parte.
El Jianli de color sangre entró en pánico de inmediato. ¿Qué fantasma? No soy un fantasma. Te dejaré ir esta vez. No seas complaciente. El cuerpo hinchado de color sangre se encogió como si se hubiera desinflado. Pronto, se convirtió en un pequeño fantasma de solo medio metro de altura. Después de liberar a Jianli, voló y quiso escapar. Sin embargo, sin saberlo, apareció una raíz y se envolvió alrededor del cuello del fantasma, causando que colapsara instantáneamente como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Ya no tenía fuerzas para resistir o escapar. En comparación con el demonio tigre o el simio demoníaco, el árbol de madera fantasma es el verdadero experto en jugar con fantasmas. ¿Todavía quieres irte después de venir a mí? En la conciencia de Jianli, un retoño apareció de la nada. Era el retoño del árbol de madera fantasma que había meditado en su mente mientras cultivaba el arte de madera fantasma. Aunque era solo un retoño, no fue un problema capturar y esclavizar a un pequeño fantasma. Después de un breve momento, Jianli abrió lentamente los ojos y los rastros de sangre en sus globos oculares ya se habían desvanecido. Maestro, parece que lo he logrado. Jianli salió del frasco de medicinas. Detrás de su ancha espalda, apareció un tatuaje de simio demoníaco feroz y malévolo. Diagrama de sangre de bestia ha registrado con éxito la sangre de una bestia. Estado agregado. Tatuaje de sangre de simio demoníaco. Tatuaje de sangre de simio demoníaco. Fuerza +5, constitución +4, velocidad +2, el físico mejorará más rápidamente. Duración. 60 días más. Bien hecho. Parece que el fantasma no te afectó mucho. El anciano guardó el trozo de hielo en su mano y se adelantó para revisar el tatuaje en la espalda de Jianli. Jeje, maestro, es posible que no sepa esto, pero la técnica de refinamiento de ki que cultivo se llama Gostu Odar. Es perfecta para contener a esos fantasmas. Jianli también giró la cabeza para mirar detrás de él, pero debido al ángulo, solo pudo ver un pequeño patrón en su hombro. Maestro, ¿cómo está mi tatuaje de sangre? ¿Hay algún problema? Podía sentir claramente que su cuerpo se había vuelto más fuerte y que la fuerza de sus músculos había aumentado enormemente. Además, había un poder especial escondido dentro del tatuaje en su espalda. Si lo activaba, incluso podría desatar un poder aún más aterrador. Este primer tatuaje de bestia demoníaca es bastante bueno. Si no lo usas en exceso, debería poder durar unos 2 meses. El Elder estudió por un momento antes de llegar a una conclusión. Casualmente recogió la ropa a un lado y la arrojó sobre Jianli. Estudia la técnica secreta de quemar el tatuaje de sangre tú mismo. Ponte la ropa y sal a cavar un hoyo. Familiarízate con este poder. Además, aquí hay una técnica de movimiento. Tómala y apréndela. Veo que tu velocidad es buena, pero no puedes controlarla. Si esto continúa por mucho tiempo, definitivamente se convertirá en un peligro oculto en el futuro. Esta era la diferencia entre tener un maestro y no tener uno. La técnica de movimiento que Jianli había estado esperando durante mucho tiempo le fue dada por su maestro después de solo unos días. Después de recibir felizmente un resbalón de jade, volvió a juntar las manos y salió de la habitación. Sin embargo, debido a que no controló su fuerza lo suficientemente bien, casi pisa el marco de la puerta cuando salió. Afuera, el sonido de Jianli golpeando el suelo sonaba continuamente. Sin embargo, el golpe esta vez fue obviamente más fuerte. El aumento de fuerza y la mejora de su físico hicieron que la letalidad de sus puños se volviera cada vez más aterradora. El suelo de roca rígida era un hoyo de puño, similar a una persona común golpeando espuma. Por lo tanto, Jianli cayó en el ciclo de cultivo. 2 semanas después. La figura de Jianli voló a través de la jungla. A unos 10 metros frente a él, una pequeña ardilla voladora corría para salvar su vida. Jianli de repente pisó ferozmente el tronco del árbol detrás de él. Bajo la enorme fuerza de reacción, salió disparado como una bala de cañón, acortando instantáneamente la distancia entre él y su objetivo. Auge. Un árbol se rompió en pedazos bajo el golpe de Jianli. Sin embargo, la ardilla voladora era extraordinariamente ágil. Rodeado por un torbellino verde, se deslizó cerca del puño de Jianli. La piel entre sus 4 extremidades se abrió. Con el apoyo del torbellino verde, se deslizó en el aire, convirtiéndose en una sombra de color marrón amarillento. Luego voló hacia el denso bosque que tenía delante y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Silbido. El dragón Prisoning Lock salió volando de su cintura y se extendió 100 metros en un instante, atrapando a la astuta ardilla voladora.
La cerradura de encarcelamiento de dragones se retiró cuando la ardilla voladora dejó de luchar, fue atada obedientemente por la cadena. Jian Li lo agarró con la mano y puso a la ardilla voladora en una pequeña jaula. La ardilla voladora obviamente tenía experiencia en esto. Se acostó en la jaula y hábilmente recogió una nuez al lado y la mordisqueó. Jian Li miró a la ardilla voladora en la jaula con una expresión de impotencia. Todavía no puedo capturarlo sin usar el Dragon Prisoning Lock. Esa técnica de movimiento es ridículamente difícil de cultivar. Esta ardilla voladora no era una bestia demoníaca salvaje, sino una rata demoníaca de entrenamiento criada por el Demon Banquising Hall. Se usó específicamente para entrenar las técnicas de movimiento de los discípulos. Después de enviar a la ardilla voladora de vuelta al salón de la destrucción de demonios para que los discípulos registrados la alimentaran, Jian Li terminó su cultivo del día. Estiró los músculos y salió del pasillo. En las últimas 2 semanas, Jian Li había estado extremadamente ocupado. Su tiempo estaba totalmente ocupado por varios arreglos. Refinamiento de ki, refinamiento corporal, runas, técnica de movimiento, y también tenía que pasar tiempo todos los días escuchando el Sutra del Corazón. Prácticamente estaba exprimiendo el tiempo de los espacios entre los dientes todos los días, y estaba extremadamente exhausto. Si no fuera por su fuerza que mejora constantemente rápidamente, Jian Li no habría podido soportar ese estilo de vida durante mucho tiempo. Después de salir del Demon Banquising Hall, Jian Li no regresó a su habitación para descansar, ni fue a la secta exterior para buscar a Ian Hong y los demás para ponerse al día. En cambio, caminó alrededor de la secta interna y finalmente ingresó al Alchemy Hall en el que había sido un discípulo de prueba de píldoras durante unos meses. La temperatura del aire era varios grados más alta que en otros lugares, lo que hacía que Jian Li se sintiera extremadamente familiar. Cuando los discípulos en la entrada vieron su ropa, no lo detuvieron en absoluto y en cambio lo saludaron de manera amistosa. Después de dar algunas vueltas, Jian Li se detuvo frente a una sala de refinamiento de píldoras. Saludos al anciano Red Air, al discípulo Jian Li le gustaría conocerlo. Jian Li se dirigió a él como un anciano, y su tono y expresión no revelaron ningún disgusto hacia la otra parte. Hablando de eso, Jian Li todavía era un discípulo registrado del Salón de la Alquimia. Aunque se había convertido en un discípulo interior, su identidad no desapareció. En cambio, permaneció. Incluso el anciano siempre había pensado que Jian Li tenía cierto talento en alquimia, por lo que simplemente lo dejó quedarse con esta subclase prometedora. Sin embargo, dado que había reconocido oficialmente a un maestro, sería inapropiado que se dirigiera íntimamente a otros ancianos. Adelante. La voz del anciano pelirrojo sonó desde la cámara de la píldora. Claramente, estaba un poco sorprendido por la repentina visita de Jian Li. Jian Li abrió la puerta y entró, pero no vio a la hermana mayor Little Four, que era como un conejo. Solo el anciano pelirrojo estaba lidiando con los materiales espirituales en la cámara de la píldora. Jian Li, no me digas que todavía quieres aprender alquimia. Te dije antes que no tienes ese talento. Después de que el de Red Air creó la píldora de piel dura para la pérdida de cabello, recibió una gran recompensa de la secta. Se dijo que incluso había establecido un acuerdo a largo plazo con el Templo de Viajes Benevolentes. Podría decirse que había hecho una matanza. Hacia Jian Li, este útil discípulo registrado, herramienta, en realidad tenía una muy buena impresión de él. Anteriormente, con la intención de mantener esta herramienta de prueba de píldoras a su lado, le había enseñado alquimia a Jian Li durante un periodo de tiempo. Sin embargo, debido a su talento limitado, al final quedó sin resolver. Por otro lado, después de que Jian Li se convirtió en un discípulo interno de la secta, todavía tenía algunos pensamientos de ir al Nuclear Hall para observar la ceremonia e intentar convertirse en el maestro de Jian Li por última vez. Sin embargo, después de que Jian Li se convirtió en el discípulo del anciano principal del Salón de la Destrucción de Demonios, renunció por completo a encontrar a Jian Li. Después de todo, ¿quién se atrevería a dejar que el discípulo del anciano principal del Salón de la Destrucción de Demonios pruebe las píldoras? Anciano pelirrojo, has entendido mal. Vine aquí para pedirte una botella de líquido para derretir espíritus. Jian Li solicitó respetuosamente. Líquido para derretir espíritus. ¿Para qué quieres eso? El Elder Red Air detuvo lo que estaba haciendo y miró a Jian Li con sorpresa. Spirit Melting Fluid era un material de refinamiento de píldoras extremadamente peligroso en el mundo del cultivo. Estaba compuesto por 3 tipos de líquidos espirituales extremadamente peligrosos.
Fueron asignados en una cierta proporción, y las características sufrieron un gran cambio. El fluido de fusión espiritual puro no daña ningún objeto físico. Incluso los mortales no morirían si lo tocaran. Sin embargo, para un objeto rico en ki espiritual, era simplemente como ácido. Incluso si el Golden Core de un cultivador estuviera empapado, se convertiría en nada después de un tiempo. Sin embargo, este maravilloso líquido mostraría una reacción diferente después de entrar en contacto con el ki espiritual. Después de que estuviera completamente lleno de ki espiritual, su naturaleza cambiaría y aparecerían otros efectos. Mi grado de raíz espiritual no es bueno. Cultivar el refinamiento de ki es difícil, así que, Jian Li no terminó de hablar, pero el anciano Red Air ya entendió. ¿Vas un mameluco? Ese maestro tuyo es realmente generoso. En realidad, te dio directamente piedras espirituales de alto grado para tu cultivo. El anciano pelirrojo parecía en conflicto. Maldijo al anciano en su corazón. Una cosa es que seas un magnate, pero ¿por qué tuviste que implicarme? Esto se debió a que Jian Li había dicho preguntar en el momento en que entró, no comprar. Se pudo ver que Jian Li no tenía intención de pagarle piedras espirituales en absoluto. Lógicamente hablando, el anciano pelirrojo no estaba dispuesto a pagar por esto. Sin embargo, cuando le pidió a Jian Li que probara las píldoras por él antes, la cantidad de píldoras que Jian Li probó evidentemente excedió con creces el alcance de la misión de prueba de píldoras. Aunque había dado piedras espirituales adicionales y una compensación, y también obtuvo la aprobación de Jian Li, de hecho no fue correcto que lo hiciera. Hubiera estado bien si Jian Li siempre hubiera sido un discípulo de la secta externa, pero ahora, no solo se había convertido en un discípulo de la secta interna, sino que incluso había tomado al anciano principal del salón de la venza de demonios como su maestro. Ahora que su estado había cambiado, el Elder Red Air, naturalmente, ya no podía lidiar con eso tan casualmente. El Elder Red Air vaciló durante mucho tiempo antes de finalmente sucumbir a la presión de las palabras jefe de los ancianos del Salón de la Destrucción de Demonios. Caminó hacia el botiquín y comenzó a buscar. Finalmente, encontré una pequeña botella negra como boca de lobo en un cajón. Luego, de repente se quedó atónito y grabó lo que Jian Li había dicho cuando entró en la habitación antes. Espera, ¿cuánto dijiste que querías? ¿Una botella? Imposible. ¿Sabes piedras espirituales vale el fluido de fusión espiritual? Te daré 5 gotas como máximo, no. 3 gotas. El cabello rojo ardiente del anciano Red Air explotó instantáneamente. El Spirit Melting Fluid era un material que solo podía usar los alquimistas por encima del reino de Core Formation. Se podría decir que es muy, muy caro. El precio de esta pequeña botella no era solo 2 piedras espirituales de alto grado. Incluso si el anciano del Salón de la Alquimia fuera rico, no podría desperdiciarlo tan casualmente. Anciano, eso es muy poco. ¿Qué tal 30 gotas? Por parte de Jian Li, incluso comenzó a negociar con la otra parte. En este momento, ya no demostró la determinación de sacrificar todo por el anciano de la secta como discípulo de prueba de píldoras. La razón por la que vino al Alchemy Hall a buscar al Elder Red Air fue porque realmente necesitaba el Spirit Melting Liquid. En segundo lugar, confiaba en la reputación de su maestro para venir y visitar especialmente a este anciano pelirrojo para obtener el material de forma gratuita. Sin embargo, incluso él no esperaba que las cosas salieran tan bien. El Elder Red Air en realidad era tan tranquilo a pesar de la gran cantidad que Jian Li quería. Por supuesto, Jian Li no era lo suficientemente estúpido como para pensar que la otra parte estaba compensando por explotarlo o que el propio Jian Li tenía tanto prestigio. La única posibilidad era que su maestro tuviera alguna posición en la secta. Al final, bajo la expresión de dolor del anciano pelirrojo, Jian Li tomó una botella de porcelana que contenía 10 gotas de fluido de fusión espiritual puro. Sin embargo, lo único que hizo que el anciano pelirrojo se sintiera gratificado fue que antes de irse, Jian Li lo había ayudado a eliminar las píldoras de deseo y las cenizas que había acumulado en la cámara de píldoras durante mucho tiempo. Al menos supo respetar a sus mayores. Después de regresar a su pequeño patio, Jian Li activó las 2 capas de formaciones defensivas y se encerró en la sala de cultivo que tenía la defensa más estricta. Sacó un pequeño cuenco de porcelana y colocó ansiosamente una piedra espiritual de alto grado en su interior. Jian Li había ido especialmente al Alchemy Hall para obtener 10 gotas de Spirit Melting Fluid para usar estas piedras espirituales de alto grado. En verdad, después de obtener las piedras espirituales de alto grado, ya había comenzado a usarlas para ayudar a cultivar el arte de madera fantasma.
El uso de piedras espirituales de alto grado para cultivar fue realmente muy suave y los efectos fueron obvios. Sin embargo, cuando Jian Li absorbió un soplo de ki espiritual y lo refinó, el proceso en realidad no fue diferente de sus acciones habituales de refinamiento de ki. Seguramente descubrió que el método de absorber directamente piedras espirituales de alto grado para cultivar era un efecto inmediato. No podría convertirse en un estado en la interfaz. Dado que no podía activar el estado, naturalmente significaba que no podía cambiar la duración del estado usando los botones más y menos, perdiendo así su mayor ventaja. Por lo tanto, tuvo que pensar en una forma de convertir el ki espiritual en esta piedra espiritual de alto grado en un beneficio. Avances, había aprendido a refinar pastillas en unos pocos días. El asunto del fluido de fusión espiritual estaba dentro de su alcance de conocimiento. Jian Li sacó una botella pequeña y aplicó una gota de Spirit Melting Fluid con una pequeña horquilla. Luego movió la horquilla a la piedra espiritual de alto grado en el daño pequeño. El líquido incoloro y transparente aterrizó en la piedra espiritual de alto grado. SSS. Con un ligero sonido, la piedra espiritual de alto grado que Jian Li había absorbido durante 2 semanas enteras sin muchos cambios se atenuó a una velocidad visible en al menos 2 grados. En cuanto a la gota de fluido de fusión espiritual claro y transparente, se había convertido en un rico color blanco lechoso. De vez en cuando, 2 hilos dorados fluían a través de él. Parecía que el de Red Air no le había dado una falsificación. Jian Li estaba muy satisfecho con la escena que tenía ante él. Sin embargo, no se tomaron medidas de inmediato. En cambio, esperó un momento para dejar que la gota de Spirit Melting Fluid reaccionara por completo. Cuando el líquido de fusión espiritual era puro, quien lo tocara sufriría el veneno de erosión espiritual. Sin embargo, una vez que estaba completamente lleno de ki espiritual, perdería el efecto de la fusión del espíritu y se convertiría en la primera gota de líquido espiritual con una concentración extremadamente alta que podría ser consumida directamente por los cultivadores. Este fue también el método más simple y más derrochador de usar el Spirit Melting Fluid. Los cultivadores a menudo lo usan para romper cuellos de botella. Después de esperar un momento, Jian Li reconoció la piedra espiritual en el cuenco de porcelana y vertió la gota de líquido espiritual en su boca. Consumir un fluido de fusión espiritual de alto grado. Estado agregado. Infusión de ki espiritual. Infusión de ki espiritual. 50 puntos de ki espiritual de alto grado absorbidos por segundo. Duración. 30 segundos más. Era como si todo su cuerpo estuviera lleno de aire desde el interior. Se hinchó poco a poco, y sus meridianos y quisea se llenaron rápidamente con puro ki espiritual. Le hizo sentir como si estuviera a punto de explotar. Jian Li empujó precipitadamente la piedra espiritual atenuada de alto grado a su lado. Primero, establecemos la duración de esta infusión de ki espiritual en infinito. Luego, inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas y entró en un estado meditativo, circulando el arte de madera fantasma con todas sus fuerzas. Demasiado. Demasiado. Jian Li gritó en su mente. ¿Por qué estaba gritando en su mente? Fue porque cuando abrió la boca, una ola de ki espiritual puro saldría de su garganta. Era del tipo que no podía ser detenido. El estado de 50 puntos de ki espiritual de alto grado absorbidos por segundo parecía simple, pero el efecto en realidad fue terriblemente exagerado. El problema ahora era que había demasiado ki espiritual entrando en su cuerpo. El mero arte de madera fantasma de nivel 4 de Jian Li no pudo refinarlo en absoluto. De acuerdo con la velocidad de cultivo de su raíz espiritual de grado medio, que estaba en el reino de refinamiento de ki de etapa media, sería asombroso si pudiera refinar y aumentar su ki espiritual en 1 o 2 puntos por minuto. Los principios detrás de los estados de cultivo de apoyo anteriores también eran reunir más ki espiritual para el cultivo. Básicamente, no podía acelerar el refinamiento de su método de cultivo. Su cultivo originalmente tenía la misma entrada y salida de ki espiritual. Mientras Jian Li se cultivara, no habría ningún problema. Ahora, tan pronto como el líquido de fusión espiritual de alto grado entró en su estómago, el aumento repentino del ki espiritual fue equivalente a un depósito que abrió las compuertas de esta pequeña piscina. Olvídate del agua, incluso la piscina de Jian Li colapsaría bajo la presión. Las piedras espirituales de alto grado no eran cosas que los discípulos del reino de refinamiento ki deberían usar. Una cosa era si había una gran brecha de ki espiritual cuando se abrió paso al siguiente reino. Sin embargo, si diluyó el Spirit Melting Fluid más de 10 veces, apenas podría usarse.
Esta era también la práctica común para los discípulos ordinarios de usar piedras espirituales de alto grado para abrirse paso. Sin embargo, las acciones de Jian Li en este momento fueron demasiado feroces y directas. Como resultado, todo su cuerpo comenzó a sentirse como una olla a presión que había sido presionada hasta el límite. Los capilares en la superficie de su piel se abrieron en grandes cantidades, y todos los agujeros en su cuerpo comenzaron a filtrar ki espiritual que salió a borbotones. 50 puntos de ki espiritual de alto grado por segundo definitivamente no era algo que pudiera soportar. Si esto continuara, Jian Li probablemente explotaría. Jian Li estaba estupefacto. Para ser honesto, originalmente pensó que cuanto más ki espiritual tuviera, mejor. Pero ahora, una gota de líquido espiritual estaba a punto de matarlo. La conciencia de Jian Li ya había aterrizado en el signo menos detrás del estado infusión de ki espiritual. Estaba dudando si debería eliminar directamente este estado que amenaza la vida. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Justo antes de que el estado estuviera a punto de desaparecer, Jian Li soltó el botón menos. Notó que el ki espiritual se estaba volviendo más denso en la cámara de cultivo. Los pensamientos surgieron inmediatamente en su mente. Su primer pensamiento fue, si este ki espiritual se filtrara, ¿sería descubierto? Luego, el segundo pensamiento que me vino a la mente fue que sería genial si pudiera recolectar y usar este ki espiritual tan concentrado. Espera un momento. Si no pudiera tanto ki espiritual mientras cultivaba su propio método de cultivo, podría usarlo para otras cosas. Los ojos de Jian Li se iluminaron de inmediato y sacó el ataúd funerario de Jin antes de tirarlo. El ataúd se agrandó rápidamente, y cuando aterrizó en el suelo, hubo un sonido apagado de colisión. Al abrir la tapa del ataúd, Jian Li arrastró su cuerpo hinchado y saltó directamente. Técnica de refinamiento Yin. 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 Después de que Jian Li se volcó en el ataúd, ya no se obligó a cultivarse. Levantó la mano y lanzó la técnica de refinamiento Yin consecutivamente. Esta técnica de refinamiento Yin podría no tener un efecto de alto grado, pero no fue sin razón que Jian Li la eligió en ese entonces. La ventaja de esta técnica de hechizo era que era un método de refinamiento ampliamente utilizado. Básicamente, no había nada que no pudiera refinar mientras el objetivo no estuviera vivo. Además, entre las muchas técnicas de hechizo que tenía Jian Li, tenía el costo más alto de usar. Cuando estaba refinando el ataúd funerario de Jin en ese entonces, casi le chupó la vida. Sin embargo, era muy adecuado usarlo ahora. Los únicos desafortunados probablemente fueron los fantasmas en el ataúd. Esta técnica de refinamiento Yin era una técnica de hechizo que requería materiales de fundición. En cuanto a estos espíritus y fantasmas, eran los mejores materiales para lanzar esta técnica de hechizo. Jian Li casualmente extendió su mano y pudo capturar 7 u 8 espíritus. Después de que refinó estas almas en un hilo de luz negra en la palma de su mano, casualmente levantó la mano y las golpeó en la tapa del ataúd dentro del ataúd. Se dejaron sellos de hechizos negros en la piedra grisácea de Globsuki Wo. Cada vez que ejecutaba una técnica de refinamiento Yin, podría formar un pasaje para distribuir el ki espiritual, y la presión en su cuerpo se reduciría ligeramente. Después de tachar 36 sellos seguidos, colocó 6 sellos en cada uno de los 6 lados del ataúd. Jian Li deshizo el bloqueo de encarcelamiento de dragones en su cuerpo y, de manera similar, aplicó una técnica de refinamiento Yin en cada uno de los 10 anillos de metal. El ki espiritual creciente fluyó hacia el artefacto mágico a través del pasaje formado por la técnica de refinamiento Yin y continuó refinándolo. Era simplemente un lujo inimaginable para Jian Li. Este tipo de refinamiento que no tuvo en cuenta los gastos también provocó que los dos artefactos cuyos grados estaban en el rango profundo vitorearan como peces en el agua. La superficie de los artefactos brilló con luces brillantes y colores vibrantes, y su condición mejoró cada vez más. Una gran cantidad de ki espiritual puro fluyó, y el dolor desgarrador en su cuerpo se alivió en su mayoría. Sin embargo, todavía no era suficiente. Jian Li miró a izquierda y derecha en el espacio del ataúd, tratando de encontrar un objetivo digno de él colocando la marca de la técnica de refinamiento Yin. Sin embargo, de un vistazo, aparte de la sangre del cadáver de Yin y una pila de metal corroído y dañado, parecía no tener nada más a lo que apuntar. Como era de esperar, todavía soy pobre. En este momento, un cadáver de repente flotó desde Jin Corpse Blood como si estuviera durmiendo. Tenía un rostro joven y atractivo y cejas pobladas.
De 10, este hermano podría anotar al menos 9,2 puntos en apariencia. Era del tipo en el que incluso un chico sentiría que estar enamorado de él no era inaceptable. Debido al remojo de la sangre del cadáver Jin, el cadáver no mostró ningún signo de descomposición. Aparte de su rostro pálido que era como papel, no se veía diferente de una persona común. Mirando la ropa en el cofre del cadáver, había una pequeña espada bordada con hilos rojos. Este era el cultivador de espadas del establecimiento de la Fundación Pico Elemento Fuego que había perecido a manos del demonio zombie Golden Core durante la batalla en el río Madre, ¿Cuál era su nombre de nuevo? Bueno, eso no importaba. Sin embargo, si usara el cultivador de espadas del establecimiento de la Fundación como objetivo ahora, ¿qué terminaría refinando? Podría mantener el talento corazón de la espada que el pico de los 5 elementos de la montaña Shu valoraba tanto. Jian Li de repente tuvo este pensamiento, y luego extendió la mano y sacó el cadáver del cultivador de espadas de la sangre del cadáver Jin. No usó inmediatamente la técnica de refinamiento Jin para refinar el cadáver. En cambio, una bola de luz verde del tamaño de una bola de plomo apareció en su palma y golpeó la parte posterior de la cabeza del cultivador de espadas. Levantó la mano y condensó una bola de luz verde nuevamente, golpeándola en medio de las cejas del cultivador de espadas. La bola de luz no era otra que la semilla de la técnica de la marioneta zombie. Sin embargo, el uso actual de técnicas de hechizos de Jian Li era extremadamente audaz. No buscaba el mejor efecto, sino el mayor gasto. Como tal, formó las dos bolas de luz súper grandes. Después de plantar las semillas en su cuerpo, el cadáver del cultivador de espadas abrió lentamente los ojos. Jian Li inmediatamente sintió que el ki espiritual creciente en su cuerpo había disminuido nuevamente. Sin embargo, no estaba sorprendido sino encantado. Esto significaba que la fundación Dao del cultivador de espadas estaba intacta. Como se esperaba del cadáver de un cultivador del establecimiento de la fundación. Realmente consume una gran cantidad de ki espiritual para hacer que este tipo se mueva. Si fuera el Jian Li original, apenas podría controlar el cadáver del establecimiento de la fundación para caminar. Sin embargo, si quería usar su ki espiritual del reino de refinamiento de ki para apoyar el cadáver del establecimiento de la fundación en la batalla, eso era simplemente un sueño imposible. Pero ahora, era justo lo que quería. Uno por uno, la técnica de refinamiento Jin fue insertada en los principales puntos de acupuntura alrededor del cadáver. Los movimientos del cultivador de espadas se volvieron gradualmente ágiles y poderosos. Bajo la infusión continua de ki espiritual, el aura del establecimiento de la fundación del cadáver del cultivador de espadas se recuperó lentamente. Finalmente, después de que Jian Li usó la última técnica de refinamiento Jin, el ki espiritual que se hinchaba continuamente en su cuerpo finalmente se calmó. El sangrado y la hinchazón causados por el ki espiritual desbordante también se recuperaron rápidamente bajo los efectos de varios beneficios. En solo unos minutos, las lesiones obvias desaparecieron. Se familiarizó con la sensación de tener una gran cantidad de ki espiritual emergiendo de su cuerpo y limpiando sus meridianos antes de desaparecer rápidamente. Jian Li solo pudo decir que era bastante cómodo. Abrió la interfaz y vio que su método de cultivo de ki, parte de madera fantasma, ya había pasado del nivel 4 al nivel 5 después de la lucha anterior. Jian Li, que acababa de entrar en el reino de refinamiento ki de etapa media, dio otro paso sólido hacia adelante. Anteriormente, su escritura de aplastamiento de montañas había superado a las demás debido a múltiples beneficios de estado y alcanzó primero el quinto nivel de refinamiento corporal. Ahora, los dos eran iguales. Además, mientras Jian Li distribuía el ki espiritual, todavía conservaba una pequeña porción que era suficiente para apoyar su cultivo en el límite de su cuerpo. Su velocidad de cultivo en el futuro probablemente se sentiría tan rápida como volar. Mientras haya trabajado duro, debería poder alcanzar el reino de refinamiento de ki de última etapa muy pronto. Es posible que no pueda llegar al establecimiento de la fundación dentro de un año, pero puede haber esperanza de lograrlo en 2 años. Los cultivadores de raíces espirituales de primer nivel generalmente necesitaban más de 5 años para alcanzar el reino del establecimiento de la fundación. ¿No significaría eso que era muy impresionante? Al sentir el ki espiritual en constante aumento en su cuerpo, Jian Li también se llenó de anticipación hacia el futuro de su cultivo inmortal. Ignorando todo esto por el momento, Jian Li caminó hacia el lado del apuesto zombie cultivador de espadas y comenzó a estudiarlo cuidadosamente. ¿Es este el cuerpo de un cultivador que ha forjado una fundación Dao?
Los cultivadores de espadas de la montaña Shu prácticamente no cultivan sus cuerpos. Aún así, después del establecimiento de la fundación, sus cuerpos pueden alcanzar este nivel. El cultivo también comenzó desde lo básico. Establecer una fundación Dao fue la base de todo. No podía haber ningún error. No sabía qué grado de fundación Dao podría forjar en el futuro. Controló el cadáver del cultivador de espadas para levantar su brazo nuevamente. Con un pensamiento, una bola de fuego espiritual de repente se hinchó y ardió en su palma, casi quemando sus cejas también. El atributo de la raíz espiritual de este cultivador de espadas era obviamente el fuego. Todavía estaba más allá de las expectativas de Jian Li que pudiera tener tal poder simplemente encendiéndolo con ki espiritual. ¿Será que la madera complementa el fuego? Jian Li pensó en su corazón. ¿Podría ser que el flujo de ki espiritual había pasado a través de su cuerpo de antemano y contenía algunas características de atributos de madera? Después de que fue guiado hacia el cadáver del cultivador de espadas, el espíritu de madera inició un fuego, lo que provocó que el poder del ki espiritual del cultivador de espadas aumentara considerablemente. Cuanto más lo pensaba Jian Li, más probable era. No pudo evitar elogiarse a sí mismo por su ingenio. Zumbido zumbido. A través del zombi cultivador de espadas, Jian Li parecía haber capturado algo. Algo no estaba bien. ¿Qué era este sentimiento? Jian Li cerró los ojos y colocó todos sus 5 sentidos en la técnica de los 5 sentidos. En un instante, su perspectiva cambió, convirtiéndose en la vista del zombi cultivador de espadas. Zumbido zumbido. El leve zumbido en sus oídos se hizo más claro. Era como si algo le estuviera transmitiendo una señal muy débil. ¿Qué lo estaba llamando? Para ser precisos, ¿qué estaba convocando al zombi cultivador de espadas? Jian Li no pudo descubrir qué cosa convocaría a una persona muerta. Siguió la llamada y trató de responder. Entonces, las 2 palabras se aclararon. Ardiente, arco iris. Jian Li pronunció estas 2 palabras con la boca de un cultivador de espadas. Entonces, se formó una débil conexión a través del zombi cultivador de espadas. En un intento, Jian Li envió una corriente de ki espiritual a un elemento estrechamente relacionado con el zombi cultivador de espadas. En un rincón del espacio del ataúd, una espada voladora con una hoja ligeramente doblada inmediatamente flotó torcidamente, volando hacia el cultivador de espadas con gran dificultad. Esta espada voladora aún se puede recuperar. Jian Li se sorprendió. Había sostenido esta espada voladora durante tanto tiempo y la usó para cortarse la muñeca y abrir los azulejos, pero en realidad no se dio cuenta de que aún podía arreglarse. La espada voladora aterrizó en la mano del cultivador de espadas como si hubiera usado toda su fuerza y no se moviera en absoluto. Sin embargo, Jian Li estaba encantado. La diferencia entre un cultivador de espadas que tenía una espada voladora y no tener una espada voladora no era pequeña. Mientras no esté completamente dañada, esta espada voladora aún podría salvarse. Sin embargo, todavía tenía que tener cuidado al reparar la espada voladora. Las implicaciones de la espada voladora de la montaña Shu fueron enormes. Una vez que alguien descubrió que había refinado al discípulo de la montaña Shu en un títere, incluso el anciano podría no ser capaz de protegerse con el poder del pico de los 5 elementos de la montaña Shu. Por lo tanto, el asunto de reparar la espada voladora no podía dejarse en manos de otros. Originalmente había estado estudiando en el salón de refinamiento de armas, pero debido a que no tenía una raíz espiritual de atributo de fuego, no podía usar fuego espiritual para refinar armas. Sin embargo, si usar a las manos de este cultivador de espadas de fuego, podría hacerlo. Sin embargo, con los efectos de la técnica de los 5 sentidos, era demasiado difícil controlar al zombi para realizar operaciones tan complejas. Probablemente necesitaría apoyo adicional. La mirada de Jian Li se posó en cierto estado en la interfaz, e inmediatamente calmó su mente y se sentó con las piernas cruzadas. Unas semanas más tarde, en el campo de batalla del Demon Banquishing Hall. Hermano menor Jian Li, por favor muestra misericordia. Frente a Jian Li estaba un joven de unos 18 o 19 años. Al igual que Jian Li, vestía ropa blanca y tenía la palabra almacenamiento bordada en el lado izquierdo del pecho. También fue un discípulo de la secta interna del Demon Banquishing Hall. Sin embargo, el rostro del joven estaba lleno de una sonrisa impotente. Porque recientemente, su oponente, Jian Li, se había robado el protagonismo en el Demon Banquishing Hall. Todos los discípulos del Demon Banquishing Hall sabían que hace 2 meses, su anciano principal había tomado a un absurdo discípulo de la secta externa como su discípulo personal.
Al principio, no mucha gente le prestó atención, porque los discípulos de la secta externa que fueron promovidos a menudo tenían talento y fuerza limitados. Sin embargo, Jian Li era diferente. Su método de cultivo fue feroz y su velocidad de mejora fue aterradora. Simplemente fue exagerado hasta un punto impactante. El sonido de él golpeando las rocas día y noche casi hizo que todo el Demon Banquishing Hall no durmiera bien durante medio mes. Esta no era la clave. Lo importante era que este hermano menor había matado a 10 feroces bestias demoníacas que eran casi equivalentes al pico del reino de refinamiento Ki seguidos en medio mes. Después de eso, tal vez porque estaban ocupados con el trabajo y no tenían tiempo para atrapar bestias demoníacas, su maestro le dio una nueva misión de cultivo. Eso fue para luchar contra un discípulo aleatorio del reino de refinamiento de Ki en la última etapa en el campo de batalla del Demon Banquishing Hall todos los días. Todavía recordaba la escena del primer discípulo mayor del Demon Banquishing Hall, que había subido al escenario con confianza para guiar a su menor, siendo enviado volando por un puñetazo de ese hermano menor. Fue realmente demasiado trágico. Hermano mayor, por favor no digas eso. Busco tu guía. Jian Li agitó su mano avergonzado. Su sonrisa era tan inocente como la de un niño. Luego, se escucharon crujidos cuando las articulaciones de su cuerpo emitieron un aura feroz. La ropa en la parte superior de su cuerpo se rompió casualmente en pedazos, revelando su cuerpo extremadamente musculoso. En su espalda, el simio demoníaco siniestro y feo ya había desaparecido hace un tiempo, y ahora, fue reemplazado por el actual oso lunar. Tal como esperaba, el efecto del tatuaje de sangre de simio demoníaco no desapareció incluso después de que se eliminó. En su barra de estado, había otro beneficio que no era inferior al anterior. Sintiendo la fuerza creciente que estaba presente en todas partes de su cuerpo, Jian Li ya estaba pensando en lo que debería decir cuando presumiera en el futuro. ¿Debería también pensar en algunas líneas de poesía y recitarlas? Su felicidad de obtener beneficios gratis, cuando se refleja en este campo de batalla, era el miedo infinito de los oponentes. Batalla, comienza. Hermano menor Jian Li, puedes hacerlo. A un lado, una cultivadora del salón de rejuvenecimiento que había sido contratada temporalmente como árbitro anunció en voz alta. Luego, comenzó a animar a Jian Li, lo que provocó que el hermano mayor frente a él tuviera una expresión incómoda. Bajo la sabia guía del anciano todo el Demon Banquishing Hall se llenó de un interés ilimitado en el tema de la competencia en artes marciales. Incluso las cultivadoras del salón de rejuvenecimiento a su lado se vieron profundamente afectadas. Bajo su hermosa apariencia, todos ellos escondían un corazón valiente. ¿Alguien creería que había discípulos del salón de rejuvenecimiento estacionados aquí todo el año para emergencias? Tan pronto como la nítida voz femenina terminó de resonar en el aire, Jian Li pisoteó el suelo y su figura se transformó en una imagen secundaria que desapareció en el acto. Auge. Fragmentos de piedra volaron por todas partes, haciendo que los discípulos de los alrededores retrocedieran por temor a ser heridos por la réplica en el escenario. Un enorme pozo que llegaba hasta la cintura apareció donde aterrizó el puño de Jian Li. Había superado varias etapas de refinamiento corporal y tenía 2 tatuajes de sangre para realzar su cuerpo. El poder de su golpe era incomparable a antes. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, ese hermano mayor no estaba aquí. Jian Li levantó la cabeza para mirar hacia arriba. Efectivamente, vio que su hermano mayor todavía se elevaba hacia el cielo en su artefacto mágico. Hermano menor, lo siento. El anciano principal no te permite usar tu artefacto. No rompas las reglas. Ese hermano mayor esquivó el golpe de Jian Li y estaba aterrorizado hasta el punto de que su frente estaba cubierta de sudor frío. De este lado, estaba parado sobre un paraguas rojo y se elevaba constantemente hacia el cielo, y todavía le gritaba a Jian Li que no usara su artefacto. Jian Li se quedó sin palabras. El grado de la cerradura de encarcelamiento de dragones era demasiado alto. Se usaba para intimidar a sus oponentes, por lo que el Elder le prohibió usarlo. Aparte del ataúd funerario de Jin, Jian Li no tenía ningún otro artefacto mágico, por lo que sus movimientos estaban naturalmente restringidos al suelo. Este hermano mayor tuvo una buena idea. Quería usar una técnica de hechizo de largo alcance para derrotar a Jian Li después de elevarse al cielo. Sin embargo, ¿cómo podría ser tan simple? Hermano mayor, tengo prisa hoy, así que me disculpo de antemano.